Ante la complejidad del año que está por terminar y de cara a un 2021 que no se vislumbra más tranquilo, en nuestro siguiente panel expertos nos platicarán cómo observan el futuro político de México. Escuchemos a Adolfo Laborde, profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac, México. Fernando Dora Camargo, analista y consultor político, coordinador del Diplomado en Planeación y Operación Legislativa en el ITAM. Emilio Rabasa Gamboa, docente investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y es Edgar Ortiz Arellano, catedrático de la UNAM, politólogo y consultor, quien modera este panel. Estimadas amigas y amigos, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos al foro Forbes 2020, Economía y Negocios, el reto es crecer. Como ustedes saben, la revista Forbes México todos los años realiza un foro donde convoca a grandes personalidades para discutir sobre los temas más importantes del país y de la región. En este sentido, y ahora más que nunca en el 2020, no podía faltar esta convocatoria. De ahí que el día de hoy contamos con un panel que tiene como eje a discutir una pregunta que es fundamental para todos los mexicanos y que de primera instancia podría parecer muy fácil resolverla, pero que en realidad es sumamente compleja. ¿Cuál es el futuro político de México? Para ello, Forbes invitó a distinguidos ciudadanos que se caracterizan por su talento y la fuerza de sus ideas y de pensamiento, académicos e intelectuales que son líderes de opinión relevantes para el país. Se encuentra con nosotros Fernando Dora Camargo. Fernando, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, Edgar. Un saludo a Adolfo, a Emilio, ya que nos están viendo en este momento, y muy agradecido de la invitación de estar con ustedes en este foro Forbes. No, al contrario, gracias a ti. Por supuesto, también se encuentra con nosotros Adolfo Laborde Carranco. Gracias, Adolfo, por acompañarnos. Es un placer, Edgar, un placer estar con Emilio y estar con Fernando y con el público. Gracias. Y, por supuesto, también está Emilio Rabasa Gamboa. Muchas gracias, Emilio, por estar aquí. Gracias, Edgar. Es un gran gusto compartir el foro con panelistas como Fernando y con Adolfo y poder platicar con ellos para Foro Forbes 2020, Economía y Negocios, el reto es crecer. No, más bien un honor para todos nosotros tenerlos a ustedes aquí y por supuesto un servidor estará como moderador, Edgar Ortiz Arellano. Bien, estamos observando que a veces la política es algo inescrutable, difícil de entender, muy complicado. El escenario que actualmente se nos presenta pues tiene muchos actores en conflicto, polarización política, lucha inter e intrapartidista, la pandemia, las elecciones en Estados Unidos. Bien, o sea, hay una serie de dificultades y creo que la primera pregunta que debemos de abordar es ¿cuál es la situación actual de la política en este momento, en el hoy de México? Si ustedes están de acuerdo, comenzaríamos con Fernando. Fernando, ¿cuál es ese escenario actual que tenemos, que podemos decir que existe en nuestro país ahorita? Yo creo que hay que verlo en dos vertientes. Uno, México no está exento de las dinámicas que sufren todas las democracias a nivel mundial. Es decir, 2018 para mi modo de ver es el final de una época, es el cierre de un ciclo que inició en el 88 con la apertura comercial en México, con cambios en la democracia, pero en México, como ha pasado en muchas democracias a lo largo del mundo, han ido sucumbiendo por gobiernos populistas. Más allá de una ideología, voy a hacerlo muy rápido, el populismo contemporáneo es una estrategia para acceder al gobierno y ejercer el gobierno a través de la movilización de una idea que es de lo que se llama pueblo. Es una idea muy vaga, muy poco concreta, pero hay un líder carismático que canaliza esa idea del pueblo y gobierna a través de la polarización. ¿Por qué? Porque no puede haber otra forma de legitimar a un gobernante más que a través de esa forma. Entonces México, como mucha democracia, cayó por muchos pendientes que no se atendieron en 30 años, pendientes en materia de corrupción, en materia de seguridad, y en materia naturalmente de desigualdad que López Obrador supo canalizar de una forma muy exitosa. Ahora bien, como muchos países también
en la forma de ejercer el poder es muy similar a muchos otros países en esa misma dinámica. Concentración del poder, eliminación de contratos y un respeto a las instituciones democráticas siempre y cuando la democracia diga lo que el líder quiere escuchar. Gobierna a través de un discurso emocional. Naturalmente, todo el discurso es emotivo, está hecho para generar una adhesión o un rechazo, y ese rechazo abona la adhesión bajo este discurso, y naturalmente el discurso del gobierno es una mezcla de nacionalismo revolucionario. López Obrador es el gran líder del PRI que se los enseñó a esperar en los 70, con algunos tintes religiosos. En ese entorno vemos que el viejo sistema de partidos colapsó. Vamos a ver a lo largo de los próximos años un reacomodo de fuerzas políticas, y en este sentido también tiene el descrédito. Hay un gran público en 2018 que votó porque se vayan los de siempre. Y obviamente no va a haber un relacionamiento de oposición si no hay esa visión. Morena en su momento es el mayoritario, pero no es hegemónico. Ojo, muchos dicen que Morena es el PRI de los años 70. No, yo más bien diría que es el Partido Nacional Revolucionario de los años 20, creyendo que eso le da para gobernar como el PRI en los años 70. Es decir, una colección de muchas fuentes, de muchas facciones, que lo único que tienen en común es un líder. Por lo tanto, estamos en un momento de declive, de cierre de época, pero todavía no estamos viendo qué es lo que va a venir a este momento, y creo que lo vamos a ver en las siguientes intervenciones. No, muy bien, muchas gracias, Fernando. La verdad es que estás haciendo declaraciones, hay un análisis sumamente agudo, especialmente vamos a ver qué va a decir la clase política de esto que has comentado tan acertadamente. Adolfo, ¿cuáles las condiciones actuales de la política en nuestro país? Bueno, México atraviesa, como ya comentó Fernando, un proceso de transición. Pero este proceso de transición, a diferencia de otras épocas, obedece también a una interdependencia, no solamente económica, ¿no? Porque habíamos conectado a México como un ente económico que participaba en el comercio internacional a través de sus diferentes esquemas de internacionalización, ¿no? Sin embargo, vemos que también hay otros elementos que inciden en el desarrollo, cambio y transición de la política, que es la transición de los modelos de la política internacional o la transición de poder. Eso, por supuesto, ha contaminado, ha incidido en que los factores que en algún momento incidieron en los cambios hacia la democracia en el 2000 cambiaran en todos estos años, y que hoy en día también hubiese esta repatriación de los conceptos, ¿no? El concepto del populismo no es único en México, como bien lo comentó Fernando, sino también es lo que se había experimentado en América Latina con este eje de proyectos progresistas comandados por Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador. Entonces, yo pienso que independientemente de que en México existen las condiciones para una transformación, no llamemos democracia, sino una democracia muy al estilo de la pulverización de los diferentes modelos políticos, sí hay una influencia de los agentes externos. Lo vemos efectivamente cuando se replican algunas estrategias de la política pública, ¿no? Las estrategias de comunicación no son únicas del señor Obrador, ya lo habíamos visto con Chávez en Venezuela, ya lo habíamos visto también con Evo Morales en Bolivia, al tratar de conectar, ¿no? Y el aspecto, el aspecto ideológico, a veces es, infundado, porque se confunde la gente, ¿no? Podemos hablar de conceptos como la fraternidad universal, y después hablamos de una cuestión mágica religiosa, sacando estampitas, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos confunden, por supuesto, pero también nos habla de ese concepto de pulverización política que existe en México, ese sistema de partidos que para muchos está en un proceso de desgaste y que da pauta para la generación de movimientos nacionales como lo es Morena. ¿Qué va a suceder? Bueno, no sabemos todavía. Lo que acontezca en Estados Unidos me parece que va a ser fundamental para entender un poco la realidad, la trascendencia, la inspiración de los líderes políticos en México, y que de alguna manera puedan enfrentar una posición clara, una posición que no se fragmente, un frente común que a veces es difícil poner sobre la misma mesa a un priismo, un panismo, a un perredismo, pero que de alguna manera tienen que encontrar elementos que aglutinen una fuerza que contrarrestre lo que vemos en estos días. Independientemente de que el presidente haya hecho bien o mal su trabajo, tiene una popularidad nunca antes vista, y eso obedece, por supuesto, a estas megatendencias que de alguna manera las han sabido canalizar, capitalizar electoralmente, y tienen al país como está el día de hoy.
Muy bien, muchas gracias, Adolfo. Este elemento mágico en el discurso lo vamos a discutir ahorita. Es muy interesante esto que argumentas. Emilio, ¿qué podemos decir del escenario actual que vive nuestro país en política? Bueno, Edgar, coincidiendo en términos generales con mis dos compañeros de foro sobre las variables que han indicado, a mí me gustaría agregar otras y abundar en el análisis. La pregunta está dirigida a el México de hoy. Más adelante supongo que hablaremos del pronóstico a corto, mediano y largo plazo, para lo cual no lo meto en esta primera presentación, pero en la parte del diagnóstico o la perspectiva de hoy, en donde en efecto tenemos el elemento internacional de una profunda crisis de la democracia representativa, ¿sí? En los últimos años, en las últimas, a partir, yo diría que desde los primeros de este siglo, estamos advirtiendo una crisis de esta forma de gobierno, lo que resulta muy paradójico, porque hay que recordar que precisamente se alcanzó el triunfo de la democracia versus el totalitarismo, ya sea en su versión soviética o del nacionalsocialismo o fascista durante el siglo XX, y como dijo Fukuyama, al final nos quedamos con la democracia y muchos creímos que iba a ser el paraíso democrático en el mundo, en donde los ciudadanos, las ciudadanas decidirían sus formas de gobierno y las decisiones políticas fundamentales. Y lamentablemente después de ese periodo de florecimiento democrático, ahora estamos ante una crisis que se está manifestando de diversas maneras en diversos países en los 4 continentes. Una crisis que llevó a un filósofo político belga, Daniel Van Reybrouck, a calificarla del síndrome de la fatiga democrática, en donde hay una desilusión, frustración de los electores de los ciudadanos con los representantes. Sienten que los representantes no los están representando, que una vez que son electos se van por la libre y ya no llevan a las cámaras los intereses por los cuales fueron electos. Ese elemento de la crisis democrática, que ya varios autores incluso lo han elaborado de manera muy sistemática, como Joshua Monk en The People's vs. Democracy, como Levinsky en Cómo mueren las democracias, como Persvorsky, La crisis democrática. Eso ya venía desde antes del 2018, ¿sí? En el 2018 en México se acentuó, pero era ya una corriente que venía. El otro elemento que quiero agregar cuando hablamos del México de hoy y en particular el gobierno de la 4T, que parece no recordarse mucho, es también el legado que dejaron dos gobiernos de dos partidos en términos de violencia, en términos de corrupción, en términos de pobreza extendida, que son los 3 grandes, para mí, males que hoy enfrenta México. Muchas gracias, Emilio, muchas gracias. Bien, creo que hay una coincidencia con respecto a que el populismo llega como forma de gobierno a América Latina y parece que también a México, y que existe una crisis política, tal vez incluso generada desde el propio gobierno. En ese sentido, estimado Adolfo, ¿qué podemos esperar con respecto al gobierno y su relación con los diferentes sectores, con el sector social, económico, empresarial, cultural, con los partidos de oposición, la situación de esta crónica de revuelta anunciada por parte de un grupo de gobernadores? Es decir, nos queda claro que el gobierno juega un papel fundamental en el crecimiento, pero en la circunstancia actual del gobierno del presidente López Obrador,
y este movimiento que ellos llamado la 4T. ¿Qué podemos esperar los mexicanos ya en el corto y en el mediano plazo? Bueno, antes que nada, hay que tomar en cuenta que su visión es muy pragmática, independientemente de que cataloguen, entren en la clasificación de populistas o no. Han tenido muchas respuestas pragmáticas, han tenido también una falta de experiencia, hay que decirlo así, en la forma de administrar, en la política pública. Pero bueno, parece ser que tendrán que aprender de manera muy rápida si quieren atender las grandes demandas de los diferentes sectores. ¿Qué va a pasar o qué veo yo que puede pasar en términos de la gobernabilidad? Primero que nada es regresar al diálogo político de alto nivel, ¿no? La creación de puentes y acuerdos democráticos que no está, ¿no? Y la gran mayoría parece ser que tiene Morena con sus interlocutores políticos en ambas cámaras, así lo demuestra, y por supuesto también estos intelectuales orgánicos que la representan, lejos de auspiciar el diálogo político, profundizan las contradicciones ideológicas y las contradicciones de un modelo de país. Hay que recordar que un presidente en México, hablando en términos democráticos o en el mundo, tiene que gobernar para todos, no para una facción o para un grupo que lo apoya, y eso no se está cumpliendo en México, y gran parte de ese enfrentamiento de político, ideológico, económico, de visión de país se está reflejando en esta resistencia de los gobernadores, pero no solamente con la resistencia de los gobernadores, sino también con los diferentes sectores empresariales y sectores económicos del país, que dicho sea de paso, también hay sectores populares que no se están sintiendo representados y que están siendo atacados, sin hablar, por supuesto, del sector público, que ha sido, desde una perspectiva de la austeridad, el más golpeado. Entonces, me parece que para poder regresar al sendero del crecimiento, del entendimiento de un proyecto de país, se tendría que restablecer el diálogo político responsable, respetando los diferentes modelos y visiones que se tiene. Muy bien, pues muchas gracias, Adolfo. Emilio, nuevamente este gobierno autodenominado 4T, ¿qué podemos esperar de él? ¿Cuál es la perspectiva que ya podríamos más o menos proyectar? Porque a fin de cuentas este gobierno es sui generis en muchos sentidos, tiene muchas contradicciones al interior, o por lo menos así pareciera, y obviamente este gobierno gira en torno al presidente de la República. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Qué nos puedes dar luz en este sentido? Bueno, en primer lugar, este gobierno llega con un amplísimo margen de apoyo popular, 30 millones de votos, es una gran cantidad, no es tampoco la absoluta mayoría, pero es un buen caudal de votos de apoyo. Para mí, si tuviera que escoger una palabra que llevó a esa votación, fue hartazgo. Hartazgo con lo que se venía dando anteriormente, sobre todo en esos tres problemas que mencioné, el de la corrupción en primer lugar, el de la violencia tan extendida en segundo lugar y el de la pobreza que no acaba por reducirse en nuestro país, con 50% en pobreza y 50% de ese 50% en pobreza extrema. Entonces, sí generó una gran expectativa, una gran esperanza de qué, de cambio, de transformación. Tampoco con un cheque en blanco. Ojo, no fue una elección donde te doy un cheque en blanco para que lleves a cabo cualquier política. No, fue un cheque en blanco acorde con esa plataforma que había sostenido durante la campaña, en donde se combatiría a la corrupción, a la violencia y disminuiría la pobreza. Eso también hay que tenerlo muy claro. Entonces, ¿qué cabe esperar? Que cumplan con esa promesa de campaña de atacar y frontalmente a estos problemas. ¿Qué es lo que cabría esperar? Cabría esperar una mayor apertura, coincido con Adolfo, un mayor diálogo. Si bien es cierto que unos pocos son los que finalmente diseñan y elaboran la política pública, todos tenemos el derecho de comentarla, todos tenemos el derecho de opinar de ella. Ahí está la clave de la democracia. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Fernando, tu comentario con respecto a este gobierno autodenominado la 4T, ¿qué podemos esperar los diferentes sectores sociales de él en los próximos meses, en los próximos años, en lo que dura su gobierno? Más allá de lo que muy bien dijeron Adolfo y Emilio, quiero traer un elemento adicional. El gobierno se apoya en un discurso moral. ¿Qué significa?
tenemos un grupo de simpatizantes del gobierno que cuando era oposición decían una cosa y ahorita están justificando lo que hacían gobiernos anteriores porque lo hace el gobierno. Es decir, estamos hablando de un discurso moral en donde el presidente, en donde la autoridad tiene la capacidad moral de hacer todo lo que sea y todo se justifica porque él lo dice. Tenemos un presidente que ha representado al pueblo, ha sido convincente. A lo largo de 30 años construyó un personaje que es absolutamente creíble. Lleva 30 años construyendo esa legitimidad. Tenemos a una masa crítica de la opinión pública que cree en él y a la hora de querer deja de cuestionar. Es decir, quien está muy convencido del gobierno no es tonto, está tan convencido que se ha vuelto impermeable a cualquier otra opinión. Por lo tanto, ¿qué se tiene que hacer? Lo peor que se puede hacer es jugar el juego del presidente si se desea hacer un contraste. No basta con tener la razón. Posiblemente toda la academia puede tener razón, pero no importa tener razón si antes no se conquista la imaginación. Y para conquistar la imaginación, tienes que representar algo distinto del presidente. ¿Qué estoy diciendo? Obviamente tratar de inspirar. Hay unas posibilidades, hay algo fuera de la narrativa del presidente. Y lamentablemente, para que eso suceda, en un entorno tan emotivo y tan moral, necesita haber, aunque sea un poco de autocrítica. La gente que votó por López Obrador posiblemente esté desencantada alguna parte de ella, pero no va a votar por los de siempre. Posiblemente se haya arrepentido, pero ciertamente es muy probable que se abstenga de votar el año que entra, a que se vuelque por las urnas para votar por las opciones que hace 2 años votó para que se fueran. Entonces se necesita representar algo, necesita romper esa burbuja de emotividad. ¿Por qué? Porque la dinámica natural va a ser la polarización. Y entre más gente hay en los extremos, menor espacio va a haber para el diálogo. Se trata de reconquistar ese espacio de diálogo, ver que hay muchas posturas distintas a los extremos y a partir de eso tender puentes. Hay que comenzar a hablar con quienes no están convencidos, hay que tratar de entender los reclamos. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Emilio, ahora sí, el tema de los futuros, de la perspectiva, me queda claro que ninguno de nosotros ni nadie puede decir el futuro con respecto a la política ni ser oráculos en este tenor, porque todo puede suceder, pero sí nos gustaría hacer este ejercicio de cuál es la perspectiva a corto y mediano plazo, no solamente del gobierno, sino de todo el sistema político en su conjunto, y cómo pueden abonar o cometer errores en aras de este crecimiento que tanto necesita el país en términos económicos, sociales, de desarrollo humano. Mira, soy esencialmente una persona optimista, pero un optimismo con los pies en la tierra, ¿sí? Mencionaste 3 periodos: corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Voy a comenzar al revés. Voy a decir largo plazo, mediano y corto, ¿sí? Adelante. Finalmente, el largo lo vas a alcanzar con lo que hagas o dejes de hacer en el mediano y en el corto, ¿sí? No son independientes, no se salta de repente de uno al otro sin mayores consecuencias. Veo en el largo plazo un futuro promisorio para mi país, desde luego que sí. Somos la 12ª, 13ª economía del mundo. Tenemos todo un acervo cultural, histórico, que ya desearían muchos países. Tenemos una cultura enraizada en las culturas antiguas, como fueron en su momento la de Egipto, China, India, y nosotros con la olmeca. Esa es toda una riqueza cultural que se manifiesta de distintas maneras. Somos un pueblo que además ha dado muestras, ¿sí? Los sismos, por ejemplo, de luchar contra la adversidad. Somos un pueblo que no se queda sumido en la desesperanza. Todo eso me da optimismo para pensar en un futuro promisorio. Otro hecho que me da ese optimismo es que México en los últimos 30 años se transformó de una manera impresionante. Pasamos en lo político del sistema que llamó Sartori de partido hegemónico con satélites, o sea, de la
del autoritarismo a la democracia, ¿sí? En los fines del siglo pasado, mediante una serie de reformas graduales. Tendrá muchas imperfecciones, pero transitamos un país sin grandes antecedentes democráticos, transitó a la democracia. Y hoy en día, repito, su sistema electoral es ejemplo en el mundo. Número 2, transitamos de un país proteccionista, cerrado en sí mismo, de una economía, como se dice en inglés, inward looking, a una economía abierta, global. Somos uno de los países con mayores número de tratados de libre comercio y eso se hizo en menos de una generación. Transformar todo un aparato económico de producción y distribución de bienes y servicios de una economía encerrada en sí mismo a una economía competitiva y abierta es un cambio monumental. Pasamos en lo jurídico de un sistema inquisitivo escrito, medieval, de profunda injusticia y corrupción, a un sistema de juicios orales abierto y transparente. Y en materia de política exterior, de jugadores de segundas ligas a jugadores de primeras ligas, asiento en el Consejo de Seguridad, cascos azules, participación en organismos internacionales, en el ECOSOC, tenemos la Secretaría General, etcétera, etcétera. Esas 4 transformaciones se dieron en este país, además de manera pacífica, sin grandes alteraciones. ¿Cómo no voy a ser optimista de pensar que a largo plazo tenemos un futuro promisorio? Ahora bien, para eso necesitamos asegurar a mediano plazo y a corto plazo el futuro. A corto plazo necesitamos resolver lo que se está presentando ahorita, ¿sí? Que es una crisis de sistema de partidos. Se hizo polvo con las elecciones del 2018. La fórmula eso, primero crezcamos y luego distribuimos. No, porque no sucede, ¿sí? A la hora de la hora crecemos, pero se concentra la riqueza. Entonces, crezcamos distribuyendo. Eso es como veo a mi país en el corto, mediano y largo plazo. Gracias, Emilio, de veras, gracias por tus comentarios. Fernando, la misma situación, ¿qué podemos esperar en el sistema político mexicano, en el corto, en el mediano, en el largo plazo? Creo que comparto buena parte del optimismo de Emilio, pero aquí sí quisiera comenzar a ver qué riesgos hay en cada uno de estos niveles. Yo por lo pronto en el resto del sexenio yo estoy viendo un predominio de Morena. En realidad el desafío en las elecciones de 2021 no es quitarle a Morena la mayoría del Congreso o de la Cámara de Diputados, sino quitarle la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Debemos tomar en cuenta que el resto de la oposición, teniendo un techo de crecimiento del 30%, en el mejor escenario, no es quitar el control mayoritario. Incluso, supongamos, si viene una oposición que en el mejor escenario le quita la mayoría relativa a Morena, y es una oposición que bloquea, como la oposición del 97 a 2000, es una oposición que va a fortalecer a López Obrador. Ven, ellos son mis adversarios, voten por mí, apóyenme la revocación de mandato, apóyenme para la reelección, incluso en algún escenario extremo, según los analistas. Mediano plazo, hay que pensar en la posible desaparición de López Obrador como actor político. Obviamente López Obrador en este momento es el aglutinador de Morena. Gracias a él, muchos grupos que no estarían unidos de otra forma están ahí. Pasar una de dos, o comienza a haber una división de tribus en Morena, o comenzamos a hablar de, y eso lo están presentando muchos de los partidos de nueva creación, hablar de un obradorismo. Es decir, darle una dimensión más o menos ideológica, más o menos programática a un liderazgo personalista, pero suena ilógico. Bueno, en Argentina tiene el peronismo. Por lo tanto, hay que ver cómo ese Morena va a ir comenzando a tejerse a partir de eso que podríamos ver obradorismo. Riesgo A, yo vería una pervivencia de López Obrador o su sucesor a través de una corriente ideológica más o menos vaga, o un riesgo 2, irnos a un golpe de péndulo. Si la élite política tradicional no aprende las lecciones de 2018 y se radicaliza, vamos a tener una serie de golpes de péndulo, como ha sido Brasil o fue Bolivia durante unos meses. Para mí es un gran riesgo. Y en el largo plazo, si hay realmente una calibración, si hay realmente un aprendizaje, tiendo a coincidir con Emilio.
podemos nosotros comenzar a replantear un rumbo de crecimiento nacional, podemos replantear qué nos une. Ojo, todo Estado-nación deje una idea de quiénes somos, qué nos une y hacia dónde vamos. Y López Obrador ganó por default con el nacionalismo revolucionario porque en 30 años nadie habló de eso. Salinas más o menos habló sobre el liberalismo social, pero no pegó. Por lo tanto, necesitamos empezar a hablar qué nos une, qué estamos haciendo. Hay que pensar también en algunas pequeñas reglas, no creo en constituyentes, pero asumiendo que la gobernanza electoral funciona, las reglas de partidos políticos llevaron al colapso de la democracia. Por ejemplo, ¿por qué no vamos a pensar que pueda ser fácil crear un partido, pero difícil mantenerlo? Tenemos un oligopolio partidista ahorita. Por lo tanto, creo que hay que comenzar a ver eso, pero el principal reto en ese momento, para llegar a un escenario que dice Emilio, del que también soy completamente positiva que puede empezar, es reconstruyamos un centro. Bien, muchas gracias, Fernando, como siempre muy acertado. Adolfo, ¿cuáles son los escenarios a futuro en estos 3 cortes de tiempo que, como ya mencionó Emilio acertadamente, pues están unos interconectados, no son saltos prácticamente así, sino simplemente son sesgos para comprender mejor la realidad? Son muchos retos, creo que comparto la idea de mis colegas. El objetivo final es llegar a un buen puerto donde haya más inclusión, más equidad, un sistema democrático, institucionalizar realmente la vida política de este país y dejar de depender de estas figuras que en algún momento pueden cambiar de la noche a la mañana por la realidad del país. Eso no va a suceder. Una cosa es el deseo y otra es el resultado. Y para llegar a eso, me parece que se necesita diálogo, ya lo comentaron, seguir trabajando con esta idea de institucionalizar lo que ya existe, ¿no? Darle más fuerza a las instituciones. A su mediano plazo necesitamos realmente una oposición, un frente, yo lo llamaría el frente común de proyecto de país, ¿no? En el centro, precisamente para evitar los blancos y oscuros. Y ese frente debería realmente plantear las ofertas políticas para poder establecer una política pública con miras a la equidad y sin necesidad de llegar a las grandes críticas que son falacias, ¿no? Por ejemplo, una crítica que hemos visto en los últimos meses es al neoliberalismo, pero citando a Emilio, pues la política comercial de México desde hace 30 años, que no se ha movido en términos de la estructura comercial de México, es neoliberal. Nos guste o no, libre comercio es neoliberalismo, claro que de alguna manera se trata de ocuparse de decir que eso no existe, que estamos en contra de ello, pero si pensamos que el 82% del comercio exterior está con Estados Unidos y el 75% del PIB proviene del comercio exterior de México, pues entonces está clara la ruta. Y estamos apostando a la liberalización más aún, y el TEMEC es una realidad, ¿no? Entonces hay que reconocer esa realidad, hay que trascender a ese diálogo político y en el futuro, ¿por qué no encontrar realmente un proyecto de país? Un proyecto del país donde no solamente seamos rojos o blancos, sino luchemos contra las grandes los grandes males de este país que están ahí, que no hemos logrado hacerlo, ¿no? Las cifras que ya se han dicho aquí, el 50% o 56% de empobrecimiento en nuestro país, una falta de política que logre pues sacarlos del rezago, pues no ha sido una constante en la política pública, ¿no? El capital humano, necesitamos mucho capital humano, necesitamos una transformación generacional. La propuesta de la transformación del país no va a venir solamente de estos actores que están pensando en el pasado, sino de los nuevos mexicanos o de estos mexicanos que con innovación, con emprendimiento, ¿no? Y con un compromiso social podrían dar la pauta para ese gran diálogo, ¿no? Entonces yo creo que en el futuro estamos pensando en esa inclusión que no se ha dado desafortunadamente, ni en el terreno político. Hay que ver las caras de los que dirigen los partidos políticos, hay que ver cómo se hace la política en México y cómo las grandes promesas que quieren integrarse a ese sistema de partidos son ignorados o bien tienen que entrar en un sistema de compadrazgos que realmente pues hablaría de un sistema añejo, un sistema agotado, un sistema que desilusiona y que lejos de convocar a la unidad nacional, pues acaba siempre en la desilusión. Estimados amigos, estamos llegando casi al final de este panel titulado ¿Cuál es el futuro de la política? Y si ustedes no tienen inconveniente, nuestros panelistas, vamos a pasar a las conclusiones. Y yo les pediría que también en estas conclusiones pudiesen considerar algunas recomendaciones que le diéramos a la clase política, qué se le tendría que decir para
a abatir los retos a los que se enfrenta el país en términos de crecimiento económico, comercial, de desarrollo social, en fin, todos los retos que tiene nuestro país y que por supuesto a la revista Forbes le interesa bastante resolver estos temas y por supuesto más a los mexicanos. Fernando, ¿cuál sería tu conclusión? Perfecto, pues seré breve. Uno, reiterar, este 2018 fue un fin de época. En ese entendido, hay muchas posibilidades de hacer cosas mejores, pero hay muchas inercias que nos pueden llevar a una etapa muy difícil en el país. Por lo tanto, en primer lugar, no se trata de a quién se apoye o a quién se oponga a uno, ni con cuánta intensidad lo haga, sino qué se representa. ¿Qué representa cada político opositor si quitas a López Obrador de la ecuación? Si eso implica solamente por una oposición a ultranza, creo que salen sobrando en estos momentos. Dos, no se trata de tener razón, sino de tender puentes hacia grupos intermedios. Habemos muchos que no estamos en algún extremo y esos muchos seremos necesarios para definir qué es el rumbo del país en sí mismo. Por lo tanto, el centro no es una postura de buena onda, sino un espacio de diálogo. Tres, nadie entiende un lenguaje elaborado. Las democracias han caído, ¿por qué? Porque la élite política adoptó un lenguaje tecnocrático muy elaborado y obviamente la gente está harta de eso. También la gente está harta de la oposición a ultranza. Y si se trata de volver a ganar la mayoría de la Cámara de Diputados para oponerse, esperando que en 2024 van a ganar, lamentablemente eso no va a funcionar si estuviera un poco la retórica de López Obrador. No se trata de volver al pasado, sino de calibrar. Por otra parte, no habrá oposición sin alternativa. Una oposición que solamente se oponga va a caer en el adagio de Jesús Reyes Heroles: todo lo que resiste apoya. Y tampoco habrá alternativa creíble sin autocrítica. Hay que entender que no estamos aquí por casualidad, sino por errores del gobierno. Creo que para mí esos serían los puntos, los temas puntuales que me gustaría poner aquí sobre la mesa. Muy bien, muchísimas gracias Fernando Borac por tu gentil participación y como siempre con ideas tan brillantes, tan puntuales, tan agudas. Gracias en verdad. Adolfo. Encantado. No, hombre, gracias. Adolfo, tus conclusiones, por favor. Yo cerraría diciendo que retomo la propuesta de mis colegas, el diálogo es fundamental, pero del diálogo se tiene que pasar a otra etapa, que es la negociación. Y en la negociación tendríamos que encontrar esas coincidencias para poder formular, establecer un proyecto de país y reinterpretar todo lo que se ha dicho en torno a estas transformaciones, que dicho sea de paso, no sabemos si eso va a ayudar en el corto o mediano plazo al país. Lo cierto es que esas coincidencias tienen que estar alineadas a aglutinar las voluntades populares y que tienen que estar pensadas en disminuir las grandes diferencias que hay en nuestro país, buscar un proyecto de país común y que ese proyecto de país común no esté pensado solamente para unos cuantos, ¿no? Ese capitalismo de cuates del cual también se habla deberá desaparecer y ahí pues tendríamos que buscar cuál sería el papel de todos los sectores en el desarrollo de nuestro país. Emilio, por favor, si nos das tu conclusión. Cómo no. Gracias y comienzo por darle las gracias a Forbes por la invitación. Bueno, mi conclusión, veo la necesidad si se quiere, llegar a ese futuro promisorio del que hablaba antes, que no tengo la menor duda de que México tiene la capacidad para alcanzarlo, pero no va a ser resultado de un milagro, no va a ser resultado de estampitas, no, va a ser resultado de trabajo, de esfuerzo, como esas transformaciones que mencioné que se llevaron a cabo. Tiene que enfrentar 3 áreas de manera seria, dialogante, estoy de acuerdo con Adolfo, negociadora. La política, ¿sí? No funcionó el sistema de partido hegemónico, lo hicimos a un lado con nuestra democracia representativa a la mexicana. Entró la democracia representativa en crisis, entonces ahora, ¿cuál es el sistema político? Pensar en un sistema político otra vez de partido o movimiento hegemónico con partiditos satélites es una regresión que ya demostró su imfuncionalidad. Terminó en Tlatelolco y terminó en esas crisis económicas recurrentes sexenales en donde la economía se decidía por un hombre desde Los Pinos o bien en una decisión de nacionalizar la banca y el control de cambios y luego deshacer todo eso. Eso
no puede ser. Tenemos que tener un sistema político dialogante e incluyente, una suerte de presidencialismo parlamentarista, en donde el Ejecutivo y el Legislativo se hablen y no se ataquen. No es posible que el titular del Ejecutivo no pueda asistir a las cámaras a presentar el informe del estado de la administración pública, si no es vilipendiado y atacado por algunos diputados de la oposición. Tienen que hablarse un poco el modelo entre el español y el francés, en donde tiene un asiento el jefe de gobierno en el poder legislativo. Eso es lo que veo para la parte política. Desde luego, abundar en la independencia absoluta del Poder Judicial. Lo que acaban de hacer con esa resolución sobre la consulta fue un gran error. Y en lo social, profundo respeto y garantía de los derechos humanos y de las libertades. Es una calamidad lo que está sucediendo hoy con nuestra CNDH. Yo trabajé con Jorge Carpizo cuando se fundó el Ombudsman y pude ver lo importante que es contar con una CNDH fortalecida. Ahora está deshecha, destrozada, dejó de ser el órgano defensor de los derechos humanos. Entonces, en esos tres órdenes, mi recomendación es, sobre todo, a los políticos, a la clase política, pero también a la clase empresarial y también a las organizaciones sociales, entrar en un franco diálogo para replantear un nuevo contrato social que dispare ese crecimiento de México hacia mayores niveles de bienestar social, distribución de la riqueza y progreso político y económico y social. Muchas gracias, Emilio, muchas gracias en verdad por tus comentarios. Y bueno, queridos amigos, agradecerles sobre todo a ustedes que nos hayan acompañado en este panel y agradecerles a Adolfo Laborde Carranco, Emilio Rabasa Gamboa, Fernando Bora, Emilio Rabasa, ya la regué. ¿Está bien? Emilio, ¿está bien? Agradecerles profundamente a Fernando Bora Camargo, a Adolfo Laborde Carranco y a Emilio Rabasa Gamboa su participación, sus comentarios tan acertados y, por supuesto, a todos ustedes. Les agradecemos en verdad y los esperamos en próximos paneles, los esperamos en próximos foros y los esperamos en próximos eventos que realizará Forbes. Forbes 2020, Economía y Negocios, el reto es crecer.